La búsqueda de la verdad en su forma más pura puede conducir a la aniquilación de la mente. Bienvenidos a The Hellfire Club. Bienvenidos a todos a esta inmersión. Hoy nos sumergimos en un tema que da escalofríos solo de pensarlo. ¿Oh, sí? Hastur, el rey de amarillo. Uf, preparados para un viaje a la locura. Exacto. Hoy vamos a intentar comprender no solo quién es Hastur, sino por qué su nombre evoca tanto terror. Y para eso nos vamos a apoyar en un video ensayo, una joya oscura del canal Esoteric Guardian, ¿no? Sí, ellos siempre profundizan en lo más oscuro del conocimiento prohibido. Y en este deep dive abordaremos algunas preguntas. ¿Qué secretos oculta la obra El Rey de Amarillo? ¿Cómo se conecta con Hastur? ¡Guau! ¡Esa obra! Una lectura que te destroza la mente. Totalmente. Y también, ¿qué misterios esconde Carcosa, esa ciudad maldita que parece existir fuera del tiempo y el espacio? Preguntas que nos llevarán a los límites de la razón. Exacto. Y empezamos por el principio. ¿Sabías que Hastur no es originalmente una creación de Lovecraft? Ah, ¿no? Interesante. No. Surge de las sombras en las obras de Ambrose Bierce y Robert Chambers. Ya. Recuerdo ese relato de Bierce, un habitante de Carcosa. Un hombre que vaga por una ciudad en ruinas solo para descubrir que ya está muerto. Escalofriante. Y ahí se planta la semilla de la mitología de Hastur. Una ciudad ajena al tiempo, impregnada de muerte y decadencia. Carcosa, la imagen de la entropía cósmica. Y luego llega Chambers con El Rey de Amarillo, donde Hastur se vincula a una obra de teatro que enloquece a sus lectores. Lo brillante de Chambers es cómo eleva ese concepto. La obra no es solo una historia, se convierte en un artefacto, un conducto para la influencia de Hastur capaz de corromper la realidad. En el videoensayo mencionan un detalle que me puso los pelos de punta. La obra no causa una locura repentina, sino que distorsiona la realidad gradualmente. Imagina esa sensación. Algo va mal, pero no sabes qué. Tu percepción se desmorona poco a poco. Terrorífico. ¿Y no te parece que eso nos enfrenta a la fragilidad de nuestra propia percepción? ¿Cómo podemos confiar en nuestros sentidos si la realidad misma se distorsiona? El Rey de Amarillo nos obliga a cuestionarlo todo. ¿Qué es real? ¿En qué podemos confiar? Y aquí entra en juego el concepto del conocimiento prohibido. Hay secretos que la mente humana no está preparada para asimilar. Esa es la gran pregunta. Los personajes de El Rey de Amarillo se sienten atraídos por los misterios de la obra, incluso a costa de su cordura. Como si la búsqueda del conocimiento en sí misma fuera una maldición. ¿Hasta dónde podemos llegar sin perdernos en la locura? El Rey de Amarillo nos advierte de los peligros que acechan en la búsqueda del saber. Y lo que me parece más aterrador es la pérdida de identidad. Los personajes, al enfrentarse a las verdades cósmicas, pierden su sentido de individualidad. Se disuelven en la locura. Nuestra identidad, tan sólida en apariencia, se revela como una construcción frágil. Hastur no solo nos arrebata la cordura, sino también la esencia de lo que somos. Y esa locura, además, tiene un carácter cíclico. Una vez atrapados, los personajes parecen condenados a repetir el ciclo de horror. Como si el destino fuera inevitable. Se podría comparar con el sufrimiento humano. Un trauma que te marca de forma irreversible y te deja atrapado en un bucle de dolor. La huella indeleble del horror cósmico. ¿Queda esa huella? Sí. Y hablando de huellas, ¿qué podemos decir de Carcosa? Esa ciudad en ruinas, símbolo de decadencia. Es como la imagen de una utopía fracasada. Una ciudad gloriosa consumida por la locura y la corrupción. Un recordatorio de que la entropía lo consume todo, incluso la grandeza. Y si Carcosa representa la decadencia, el Rey de Amarillo es simplemente la encarnación del horror, de la desesperación. No necesariamente. Es cierto que encarna nuestros miedos más profundos. La pérdida de la realidad, la impotencia ante lo desconocido. Pero también nos desafía a enfrentarlos. A enfrentarlos. ¿Cómo? Nos recuerda que la vida está llena de misterios, de fuerzas que no podemos comprender. Y es nuestra capacidad de afrontar eso, de encontrarle sentido al caos, lo que nos define. Encontrar sentido al caos. Volviendo a la obra de teatro, la describen como algo más que una simple historia, casi como una entidad con voluntad propia, un portal a la locura. Es una buena interpretación. No es una mera lectura, es una experiencia. Te consume, te atrapa en su red de horror. Sí, se podría decir que es un portal a la dimensión de Hastur. Hablabas antes de esa distorsión gradual de la realidad, cómo nos arrastra la obra hacia la locura. Imagina que empiezas a leerla. Poco a poco tu percepción se desdibuja. Los colores se distorsionan, la gente actúa de forma extraña. Ya no distingues lo real de lo irreal. Suena aterrador, como si la obra te manipulara, jugara con tu mente. Exactamente. Y no te das cuenta hasta que es demasiado tarde. Estás atrapado en la telaraña de Hastur. Tu mente ya no te pertenece. Y a esa distorsión de la realidad se suma el conocimiento prohibido.
hay límites para el conocimiento humano. Una pregunta que nos persigue desde siempre. ¿Hasta dónde podemos llegar sin perder la cordura? La obra nos advierte. Hay secretos demasiado peligrosos. Una advertencia que resuena hoy más que nunca. Con Internet, el acceso a la información es casi limitado. Podríamos decir que la sobreexposición a la información es una forma moderna de conocimiento prohibido. Interesante. La obra, escrita a finales del siglo XIX, parece anticipar las ansiedades de la era digital. Esa avalancha de información, a veces distorsionada, puede ser abrumadora. Y esa sobreexposición podría estar erosionando nuestra capacidad de discernir lo real, fragmentando nuestra identidad. Y una posibilidad inquietante. La obra nos invita a pensar en el impacto de la información en nuestra psique, en cómo construimos la realidad. Si antes era un libro, ahora es Internet, el rey de amarillo digital. Es una idea que da miedo, la verdad. Y si es así, ¿cómo nos protegemos de esa influencia? ¿Cómo evitamos caer en la locura de Hastur? La clave está en el pensamiento crítico, en saber discernir la información veraz de la manipulación, desarrollar una actitud escéptica, cuestionar las fuentes. O sea, no renunciar al conocimiento, sino abordarlo con cuidado, con una mente crítica. Exacto. La obra no nos invita a la ignorancia, sino a la prudencia, a entender que el conocimiento no es bueno ni malo en sí mismo, depende del uso que le demos. Entonces, la pérdida de identidad, esa fragmentación del yo, es la nueva forma de locura que representa Hastur. Es una interpretación muy válida. La obra nos muestra cómo la exposición a ciertos conocimientos puede desestabilizar nuestra identidad. Y en la era digital, la información nos bombardea constantemente, la amenaza se multiplica. Es como si la realidad fuera fluida, inestable, y nuestra identidad, al no poder anclarse, se fragmenta. Exacto. Y en esa fragmentación, en esa disolución del yo, se abre la puerta a la locura, a la influencia de Hastur. Entonces, la lucha contra Hastur en la era digital es una lucha por preservar nuestra identidad. Sí, la obra nos invita a cultivar una identidad sólida, capaz de resistir la influencia de la información distorsionada. Una identidad que nos permita navegar por el mar de información sin naufragar. Exactamente. Discernir lo real de lo ficticio, lo que nos nutre de lo que nos intoxica. Un desafío enorme, sin duda, pero también una oportunidad para fortalecer nuestra mente y nuestra capacidad crítica. Así es. Y en esa lucha encontramos un nuevo significado al horror cósmico. Ya no es solo una amenaza externa, sino un reflejo de nuestras propias vulnerabilidades, de nuestras ansiedades ante la incertidumbre. Hastur como un espejo de nuestros miedos. Exacto. Y al comprender esos miedos, podemos encontrar la fuerza para resistir. Ya no es solo un monstruo cósmico, sino una proyección de nuestras luchas internas. Y al comprenderlo, construimos defensas más sólidas. Es una idea poderosa. La lucha contra Hastur es también una batalla contra nuestros propios demonios. Y en esa batalla, la clave está en el conocimiento, en el pensamiento crítico, en construir una identidad sólida. Una batalla que seguiremos explorando en la próxima parte de nuestra inmersión. Decías que la clave está en el pensamiento crítico, en discernir la información veraz de la manipulación. Pero ¿cómo se desarrolla esa capacidad en un mundo donde la realidad se difumina cada vez más? Es un desafío enorme, sin duda. Requiere un esfuerzo consciente de cada uno de nosotros. Hay que cultivar ese escepticismo saludable, cuestionar las fuentes, contrastar la información, buscar diferentes perspectivas. No podemos aceptar pasivamente todo lo que nos presentan. Claro, claro. Pero esa búsqueda de diferentes perspectivas no nos puede llevar también a la fragmentación, a esa disolución de la identidad que mencionábamos antes. Es un riesgo, sí, pero también es una oportunidad para construir una identidad más sólida, más flexible, capaz de adaptarse a un mundo complejo. No se trata de renunciar a nuestras convicciones, sino de entender que el conocimiento es un proceso en constante cambio, evoluciona. Entonces, la clave no está en aferrarse a verdades inmutables. Exacto. Sino en cultivar una mente abierta, dispuesta a cuestionar, a integrar nuevas perspectivas. Totalmente. Encontrar el equilibrio. Firmeza en nuestros principios, pero flexibilidad para adaptarnos a los cambios, a la nueva información. Y en esa búsqueda de equilibrio, ¿qué papel juega la obra El Rey de Amarillo? ¿Es solo una advertencia sobre los peligros del conocimiento? ¿O nos da alguna pista para navegar por esta incertidumbre? La obra nos muestra un escenario extremo, la disolución total de la realidad y la identidad, pero también la resistencia. La capacidad humana de encontrar sentido incluso en el caos. O sea, no solo evitar el conocimiento prohibido, sino aprender a gestionarlo, integrarlo sin que nos destruya. Sí, la obra nos invita a la prudencia, al respeto, a comprender que hay secretos que pueden desestabilizarnos, fragmentar nuestra identidad. Y que la verdadera sabiduría está en saber discernir, elegir qué conocimientos integrar, cuáles mantener a distancia. Un proceso de aprendizaje continuo, autoconocimiento y desarrollo del pensamiento crítico.
Entonces la lucha contra Hastur es, en el fondo, una lucha por la autonomía del pensamiento, por construir una identidad propia en un mundo saturado de información, de manipulación. Sin duda. La obra nos alerta sobre los peligros de la pasividad, de aceptar todo sin crítica. Nos invita a tomar las riendas, a construir nuestra propia visión. Y en ese proceso de construcción, de búsqueda de la verdad, encontramos la clave para resistir. Exactamente. No negar el horror, sino comprenderlo. Integrarlo sin que nos domine. Una visión compleja, sin duda, pero también esperanzadora. Nos recuerda que la mente humana puede resistir, crear, encontrar sentido. Ahí reside nuestra fortaleza, nuestra mejor arma contra la oscuridad. Pues muchísimas gracias por esta inmersión. Creo que hemos dado a nuestros oyentes mucho en qué pensar. El placer ha sido mío. Y quizá algunas herramientas para navegar por este mundo. Recordemos, la búsqueda del conocimiento es lo que nos impulsa a crecer, a evolucionar. La clave está en abordarla con cuidado, con mente crítica, con la voluntad de construir una identidad fuerte. Un mensaje poderoso para cerrar. A todos los que nos han acompañado en este viaje, gracias por escuchar. Y recuerden, la batalla contra Hastur es, ante todo, una batalla por nuestra propia mente. Hasta la próxima.